Una técnica de meditación. Siente la conciencia de cada persona como tu propia conciencia. Así, dejando a un lado toda preocupación por ti mismo, sé cada uno de los seres. Siente la conciencia de cada persona como la tuya. Así es en realidad, pero no se siente así. Sientes tu conciencia como tuya, y no sientes la conciencia de los demás. Como mucho deduces que hay otros que también son conscientes, y lo deduces porque piensas que como tú eres consciente, otros seres como tú también deben de serlo. Se trata de una deducción lógica, pero no lo sientes como algo consciente. Es como cuando te duele la cabeza, lo sientes y tienes conciencia del dolor. Pero si le duele la cabeza a otra persona, lo deduces, pero no sientes su dolor. Simplemente deduces que, diga lo que diga, debe de ser verdad y parecerse a lo que tú sientes, pero en realidad no lo sientes. La sensación solo se produce si te haces consciente de la conciencia de los otros, si no, se trata de una deducción lógica. Crees, confías en que los demás dicen algo honradamente y que merece la pena creerlo porque tú tienes experiencias similares. Según cierta escuela filosófica, no se puede saber nada acerca del otro, es imposible. Como mucho se pueden hacer deducciones, pero no saber nada con certeza acerca del otro. ¿Cómo puedes saber que otros sienten dolor como tú, que tienen angustias como tú? Los demás están ahí, pero no podemos entrar en ellos, solo rozar la superficie. Su ser interno permanece oculto, y todos estamos encerrados en nosotros mismos. No sentimos el mundo que nos rodea, sino que lo deducimos racional, lógicamente. La mente dice que está ahí, pero no llega al corazón. Por eso nos comportamos con los demás como si fueran cosas, no personas. Nuestra relación con las personas es igual que con las cosas. Un hombre actúa con su mujer como si fuera un objeto, porque la posee. La mujer posee a su marido, como un objeto. Si actuáramos con los demás como si fueran personas, no intentaríamos poseerlos, porque solo se pueden poseer los objetos. Una persona significa libertad. No se puede poseer a una persona. Si intentas poseerla, la matarás, se convertirá en un objeto. Nuestra relación con los demás no es de yo-tú, en el fondo es un yo-ello. El otro es un simple objeto para manipular, usar, explotar. Por eso el amor resulta cada vez más imposible, porque amar significa considerar al otro como una persona, libre, tan valiosa como tú. Si actúas como si todo fuera un objeto, tú eres el centro y los objetos están ahí para utilizarlos. La relación es utilitaria. Las cosas no tienen valor en sí mismas. El valor reside en que puedes utilizarlas, en que existen para ti. Puedes tener un vínculo con tu casa. La casa existe para ti, es algo útil. El coche existe para ti, pero la esposa no existe para ti, ni el marido. El marido existe para sí mismo, y la esposa para sí misma. Una persona existe para sí misma. En eso consiste ser una persona. Y si dejas que la persona sea persona y no la reduces a la categoría de objeto, empezarás a sentirla. Si no, no podrás sentir, y tu relación se limitará a lo conceptual, lo intelectual, de mente a mente, de cabeza a cabeza, pero no de corazón a corazón. Esta técnica dice, siente la conciencia de cada persona como tu propia conciencia. Resulta difícil, porque en primer lugar, hay que sentir a la persona como tal persona, como un ser consciente. Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es lo mismo, pero en primer lugar, has de considerar al otro como una persona. Debe existir por derecho propio, no ser explotada, utilizada, manipulada, no como un medio, sino como un fin en sí misma. En primer lugar, el otro debe ser una persona, debe ser un tú, tan valioso como tú mismo. Solo entonces puede aplicarse esta técnica. Siente la conciencia de cada persona como tu propia conciencia. En primer lugar, siente que el otro es consciente, y esto puede ocurrir, que sientas que el otro tiene la misma conciencia que tú. Entonces,
desaparece el otro, y entre él y tú solo fluye la conciencia. Te conviertes en los dos polos de una sola conciencia que fluye, de una corriente. En el amor profundo las dos personas no son dos. Se crea algo entre las dos, una corriente que fluye y se convierten en dos polos. Cuando surja esta corriente te sentirás dichoso. Si el amor concede la dicha, es solo por esta razón, que dos personas durante un instante pierden su ego. El otro se pierde y surge la unidad, solo durante un momento. Si ocurre, es el éxtasis, la dicha, como entrar en el paraíso. Solo un momento, pero puede transformarte. Según esta técnica, puede ocurrirte con todas y cada una de las personas. En el amor, solo te ocurre con una persona, pero en la meditación has de hacerlo con todas. Quien quiera que se acerque a ti, disuélvete en ella y siente que no sois dos vidas, sino una sola, que fluye. Se trata de cambiar la gestalt. En cuanto sabes cómo hacerlo, en cuanto lo has hecho, resulta muy fácil. Al principio parece imposible, porque estamos demasiado apegados a nuestro ego. Resulta difícil desprenderse de ello, transformarse en una corriente. Por eso, al principio te vendrá bien intentarlo con algo que no te inspire mucho miedo. Te resultará más fácil con un árbol, porque le tienes menos miedo. Sentado junto a un árbol, siéntelo y siente que te has hecho uno con él, que existe un flujo dentro de ti, una comunicación, un diálogo, una fusión. Sentado junto a la corriente de un río, siente la corriente. Siente que el río y tú os habéis hecho uno. Tumbado bajo el cielo, siente que el cielo y tú os habéis hecho uno. Al principio tendrás que usar la imaginación, pero poco a poco sentirás que tocas la realidad con la imaginación. Y después, inténtalo con las personas. Al principio resulta difícil por el miedo. Como has reducido a las personas a objetos, tienes miedo de que si dejas que alguien llegue a una gran intimidad contigo, también te reduzca a un objeto. Ese es el miedo, y por eso nadie se permite una gran intimidad. Siempre hay que mantener las distancias, mantenerse en guardia. La proximidad excesiva resulta peligrosa porque el otro puede convertirte en un objeto, intentar poseerte. Ese es el miedo. Tú intentas convertir a los otros en objetos, y los otros hacen lo mismo, pero nadie quiere ser un objeto, nadie quiere ser un medio, nadie quiere que lo utilicen. Es lo más degradante, que te reduzcan a un medio para alcanzar algo, sin valor por ti mismo, pero todo el mundo lo intenta. Por eso existe un profundo temor, y resulta difícil iniciar esta técnica con las personas. De modo que empieza con un río, una colina, las estrellas, el cielo, los árboles. Cuando conozcas la sensación de ser uno con el árbol, cuando conozcas la dicha de ser uno con el río, que sin perder nada ganas la existencia entera, entonces podrás intentarlo con las personas. Y si sientes tanta dicha con un árbol, con un río, imagínate la dicha con una persona, porque una persona es un fenómeno más elevado, un ser más evolucionado. Con una persona puedes alcanzar cimas de experiencia más elevadas. Si eres capaz de alcanzar el éxtasis incluso con una roca, con una persona puedes experimentar un éxtasis divino. Pero empieza con algo que no te dé mucho miedo. O si hay una persona a la que quieras, un amigo, un amante, alguien a quien no tengas miedo, con quien puedas tener auténtica intimidad sin sentir temor, con quien puedas perderte sin el miedo de que te convierta en un objeto. Si tienes a alguien así, prueba esta técnica. Piérdete, conscientemente, en esa persona. Cuando te pierdes conscientemente en alguien, ese alguien se pierde en ti. Cuando te abres al otro y fluyes en él, el otro empieza a fluir en ti y se produce un profundo encuentro, una comunión, porque dos energías se funden en una. En tal estado, no existe el ego, el individuo, solo la conciencia. Y si esto es posible con un individuo, también lo es con el universo entero. Lo que los santos llaman éxtasis, samadhi, no es sino un fenómeno de profundo amor entre una persona y el universo. Siente la conciencia de cada persona como la tuya. Y así, al olvidar toda preocupación por ti mismo, transfórmate en cada uno de los seres. Conviértete en el árbol, en el río, en la esposa, en el marido, en el niño, en la madre, en el amigo. Puede practicarse en cualquier momento de la vida, pero al principio te resultará difícil,
y debes practicarlo al menos 1 hora al día. Durante esa hora, transfórmate en cualesquiera personas o cosas que te rodeen. Te preguntarás cómo ocurre. No hay forma de saberlo, tienes que experimentarlo. Siéntate con el árbol y siente que te has transformado en el árbol. Y cuando sople el viento y el árbol se ponga a temblar y estremecerse, siente el temblor y el estremecimiento. Cuando salga el sol y el árbol cobre vida, siente esa vida. Cuando caiga un chaparrón y el árbol se quede satisfecho y contento, tras la larga sed, tras una larga espera, siente la satisfacción y el contento del árbol. Y entonces te darás cuenta de los sutiles cambios de humor, de los matices de un árbol. Llevas años enteros viendo ese árbol, pero no conoces sus cambios de humor. A veces está feliz, a veces se siente desdichado, otras veces está triste, preocupado, frustrado o dichoso, extático. Son cambios de humor. El árbol está vivo y siente. Si tú te haces uno con él, lo sentirás. Y entonces sentirás si el árbol es joven o viejo, si está insatisfecho o satisfecho con su vida, si está o no enamorado de la existencia, si está furioso, enfadado, contra algo, si siente violencia o una profunda compasión. El árbol cambia a cada momento como tú. Si sientes una profunda afinidad con él, lo que llamamos empatía. La empatía significa que comprendes tan bien al otro que os hacéis uno. Los cambios de humor del árbol, por ejemplo, se convierten en los tuyos. Y si llega a lo más profundo, puedes hablar, mantener comunicación con el árbol. Cuando empiezas a conocer sus cambios de humor, también comprendes su lenguaje, y el árbol compartirá su mente contigo, compartirá sus éxtasis y sus angustias. Pero nuestras oraciones se han podrido porque no sabemos comunicarnos con los seres, y si no puedes comunicarte con los seres, no puedes comunicarte con el ser con mayúscula. Si no puedes comunicarte con un árbol, ¿cómo vas a comunicarte con toda la existencia? Y si te sientes imbécil por hablar con un árbol, más imbécil te sentirás hablando con Dios. Deja 1 hora todos los días para que tu mente pueda orar, pero tu oración no tiene por qué expresarse verbalmente. Es una cuestión de sentimientos. No hables con la cabeza, siéntelo. Toca el árbol, abrázalo, bésalo, cierra los ojos y quédate con el árbol como si fuera la persona a la que amas. Siéntelo, y muy pronto comprenderás, en lo más profundo, lo que significa dejar tu propio ser y convertirte en el otro. Siente la conciencia de cada persona como tu propia conciencia. Así, dejando a un lado toda preocupación por ti mismo, sé cada uno de los seres.